En este momento está allanando en el microcentro una de las financieras a las que apunta el gobierno, ¿no? Con el tema de la corrida. En un ratito nos vamos a meter de lleno también con Lourdes en ese capítulo. Está Juan Schiaretti, el Niña. Schiaretti, ¿cómo le va? Gobernador de la provincia de Córdoba, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias por esta deferencia para con nosotros. Sé que está en la provincia de Córdoba, iba a tener la deferencia de acompañarnos aquí. Hasta donde sé e interpreto, no ha ocurrido a propósito de los incendios. ¿Cómo está esa situación en las adyacencias a Villa General, a Carlos Paz, que contábamos ayer? Sí, es como usted dice, digamos, la situación que tenemos por los incendios, no había ninguna posibilidad de que yo me moviera de Córdoba. Está bien, Carlos Paz está contenido, Carlos Paz y sus alrededores está contenido el incendio gracias al gran trabajo de los bomberos voluntarios, de las fuerzas, el ETAC, que es de una fuerza provincial, que está trabajando allí, también los pilotos. Los pilotos hicieron ayer un trabajo excepcional porque se logró que en Carlos Paz no se incendiara ninguna vivienda. Ahora estamos con un foco activo 100 kilómetros al norte de la provincia. Y lo importante es que, y lo que yo siempre remarco a los habitantes, que hagan caso a los bomberos, porque lo que tenemos que cuidar es la vida. Lo material, la provincia, el Estado provincial lo repone. Se quema una casa, la pagamos. Lo que pierdan, lo pague el Estado provincial, porque es lo que se debe hacer como solidaridad con los que sufren un desastre. Gracias a Dios no tuvimos ninguna pérdida humana y tampoco ninguna casa en Carlos Paz se quemó. En los alrededores de Carlos Paz sí. La información que tengo hasta este momento es que son 5 viviendas que se han quemado, una parcialmente y 4 se han quemado totalmente. Y como corresponde, y le decía recién, el Estado provincial se va a hacer cargo. Cerrando ese capítulo y metiéndonos en la intensa campaña que usted tiene de cara al 22 de octubre. Primero, ¿siente que tiene más acompañamiento que en la previa de los debates? Que esa irrupción pública nacional con mucha visibilización y visualizaciones hizo de usted un candidato diferente al que era antes de los debates? Sí, yo noto que hay más visualización sobre mi persona y eso lo veo caminando por el país. Y esperemos que los argentinos, mi posición, que es la del federalismo, la de la cultura y la producción y el trabajo y el de querer un país normal, sea apoyada por los argentinos este 22 de octubre. Estamos trabajando para sacar la mayor cantidad de votos posible. Porque en definitiva, soy el único candidato que es del interior del país, y no del área metropolitana de Buenos Aires, y también soy el que tiene más experiencia de gobierno, ¿no? Los otros candidatos, hay 2 candidatos que son la expresión de la grieta, que la gente quiere dejar atrás y lo mostró con su voto en las PASO, y el otro candidato es un candidato que no tiene experiencia en gestión de gobierno. ¿Usted cree Yo ofrezco mi experiencia en gestión? Sí, está bien, favor. pero ¿usted cree que la gente no quiere estar en la grieta y por eso eligió a Milei, que aparentemente tiene más conceptualizaciones vinculadas a la grieta que otra cosa? Lo que pasa es que Milei plantea otra cosa, fue disruptivo, pero es evidente que a los que expresan la grieta, que son el kirchnerismo y el macrismo, la gente no los apoyó con su voto en las PASO. Y el más disruptivo que apareció en ese momento, que era Milei, es el que consiguió la mayor cantidad de votos. Y me parece que fue un movimiento, yo diría, subterráneo que se venía dando en la sociedad argentina. Y fíjese que viene desde el interior hacia la capital federal, que cuando uno mira los resultados es en el interior donde Milei saca más votos, ¿no? Lo cual también es un aviso de que el interior de Argentina no se siente representado por los últimos gobiernos nacionales que gobernaron mirando el país y pensando para el área metropolitana de Buenos Aires, hasta impuestos que son una confiscación para el interior productivo, como son las retenciones a la exportación agropecuaria, que yo las voy a eliminar, nos pusieron desde allí al interior. Schiaretti, hay 2 o 3 debates de esta hora muy importantes. Uno acaba de pedir Massa un examen psicofísico, psicológico, para los que pasen de cara al balotaje el 22 de octubre. ¿Usted concuerda? ¿Es lógico o cree que es una chicana vinculada a Milei? Es una chicana, y ya no saben qué manotazo de ha dado tirar los miembros del gobierno nacional para disimular el desastre de la situación económica que ellos generaron.
estamos en una situación muy crítica. Yo no quiero que haya hiperinflación, porque la gente va a sufrir muchísimo más de lo que está sufriendo ahora. Por eso hago votos para que no haya hiperinflación y creo que todos tenemos que trabajar en esa dirección. Pero el responsable de esta situación crítica y que el país caiga en hiperinflación es Massa y el gobierno de Massa. Él tomó las medidas que hicieron aumentar la inflación y el dólar, y ahora con este festival de anuncios electoraleros pretende disimular el nivel de inflación y también ver si saca algún voto. O sea, él es el principal responsable. Creo también que los candidatos tienen que ser prudentes en las declaraciones. Declaraciones irresponsables tampoco ayudan a que Argentina se tranquilice dentro del espanto de situación económica que estamos viviendo y atizan la posibilidad de tener hiperinflación, que es lo que tenemos que intentar evitar. ¿Y usted lo ve cercano a eso, la hiper? Objetivamente, las condiciones económicas son muy difíciles. Yo no quiero que entremos en hiperinflación, porque vamos a sufrir muchísimo. Pero el responsable es Massa y el gobierno. Y creo que de la oposición no podemos hacer declaraciones que también le echen nafta al fuego. En ese contexto, la CGT ayer hizo un documento crítico a Milei y habló de que Milei era un piromaníaco. La misma frase que había utilizado Patricia Bullrich refiriéndose a Massa, a quien acusó de piromaníaco, y dijo, y después está el candidato que en ese contexto de fuego apareció con la nafta, que es Milei. Pareció una contradicción. La CGT salió muy fuerte a cuestionar a Milei, pero no al propio gobierno, que genera el caldo de cultivo de este aumento de precios y de esta inflación desbocada que naturalmente perjudica a los propios trabajadores. ¿Le parece que fue un documento atinado el de la CGT? A mí me parece que estamos al borde del abismo y todos se están peleando como perros y gatos, en vez de decir, paremos la mano, veamos cómo evitamos caer al abismo. Eso es lo que uno observa de la dirigencia nacional, unos y otros, tentando ver cómo disimulan su responsabilidad en el caso del kirchnerismo, y es el mayor responsable, y de otro lado ver cómo llevan agua para su molino. Lo que yo pido es, pongamos sensatez, evitemos caer en la hiper porque estamos al borde del abismo. ¿Usted cree que la dolarización es viable, Schiaretti? Mire, yo le contesto, hubo una cosa parecida a la dolarización en Argentina, fue la convertibilidad. ¿Y sabe por qué estalló la convertibilidad? Porque tuvo desequilibrio fiscal, gastaron más de lo que le entró todos los años la convertibilidad. O sea que lo importante es no gastar más de lo que ingresa, lo importante es el equilibrio fiscal. No hay medida monetaria milagrera que haga desaparecer mágicamente la inflación. Esto ya lo vimos con la convertibilidad, que es parecido a la dolarización. Creo que Argentina necesita equilibrar sus cuentas fiscales como punto número uno. Segundo, tener un banco central independiente, que el presidente lo ponga a la oposición. Y tercero, para salir del cepo, tenemos que temporariamente desdoblar el mercado cambiario en un mercado comercial competitivo, no que se nos fundan las empresas porque el dólar está subvaluado, y otro libre donde se pueda hacer turismo, puedan comprar para ahorro y los servicios financieros. Si nosotros tenemos equilibrio fiscal y el Banco Central no financia espuriamente al gobierno de turno, va a generar confianza y entonces va a haber una tendencia a converger del dólar libre con el dólar comercial. Esta es la manera de la cual podemos salir y tener un plan de estabilización en serio, porque no hay motivo para que el resto de los países vecinos nuestros tengan una inflación menor al 10% anual y Argentina tenemos una inflación mayor al 10% mensual. No hay ningún motivo. No es que los argentinos seamos locos o seamos raros. Estamos mal gobernados. Schiaretti, nadie habló del tema salud, o muy poco se habló del tema salud. Un sistema que está en severa crisis, que para los que están en el sector privado ya es una verdadera epopeya muchas veces atenderse, para los que están en el sistema público y los que lo atraviesan, ni le cuento. Las obras sociales están crujiendo, siempre dependen de la ayuda financiera del gobierno de turno. ¿Cree que es tiempo de repensar el sistema y unificarlo? ¿Cree que ese invento argentino, ese engendro, esa concesión a Manrique en los 70 de las obras sociales a los sindicatos, es tiempo de ser revisada en la Argentina o no? Es tiempo de coordinar la salud pública con la privada, que es lo que conseguimos hacer, al menos en mi provincia, durante la pandemia.
Y le aseguro que la salud privada la está pasando mal, porque la salud privada se financia las obras sociales con los salarios, y los salarios vienen perdiendo terriblemente contra la inflación. En estos últimos 12 años, los salarios han caído más de 15% en términos reales, o sea, en relación a la inflación de lo que sucedía en el año 2011, y eso lo paga la salud privada, que es la que atiende las obras sociales. Esta es la realidad, pero creo que Argentina tiene que ir en un proceso de convergencia. Salud pública, las obras sociales y también la medicina prepaga, que atiende a muchos trabajadores y autónomos que no tienen obra social. Por último, Schiaretti, ¿qué siente usted como referente del Interior, candidato presidencial, que intentó, tras su figura, construir un sector de un peronismo no kirchnerista en todos estos años, que hasta tuvo muchas pulsiones y planteos con Cristina Fernández de Kirchner? Que el 10 de diciembre haya más gobernadores en la Argentina no peronistas que peronistas. ¿Es un síntoma de un clima de época? ¿Que la llave del Consejo Federal de Inversiones no la tenga un gobernador peronista es un signo de nuestra época? Sin duda, es el signo de que se acaba el kirchnerismo, que colonizó al peronismo, salvo el peronismo de Córdoba, que jamás nos dejamos colonizar por el kirchnerismo, porque no tenemos nada que ver con el kirchnerismo, pero este es su final de época. Si usted ve las elecciones provinciales, más allá de la consideración que hayan tenido los gobernadores ante su gente, los que aparecieron al lado del kirchnerismo perdieron. Y creo que viene una época en Argentina, más allá del resultado del 22 de octubre, y yo les pido que me apoyen, creo que viene una época donde Argentina va a reconfigurarse en una coalición que sea de unidad nacional en serio, no la unidad nacional que pregonan algunos ahora, después Massa, particularmente, de haber ahondado la grieta de estos años, pero creo que se viene una época de reorganización del peronismo y seguramente ahí el peronismo de Córdoba va a jugar un rol, junto al peronismo de otras provincias, y también de la generación de un espacio de consenso, porque para sacar a Argentina precisamos que haya consenso. Siempre señalo también que cuando estalló la convertibilidad, comenzó a salir el país cuando Alfonsín y Duhalde se pusieron de acuerdo. Schiaretti, lo último, ahora sí. Si usted no es presidente y el próximo presidente, sea cual fuere, Milei, Massa, Patricia Bullrich, lo convocan, ¿usted iría y tendría algún rol? ¿Le gustaría tenerlo? Nosotros siempre hemos apoyado a quien es elegido por la voluntad popular y le hemos dado las posibilidades de gobernar. Le votamos leyes a Macri y los kirchneristas nos acusaban de Macri. También votamos algunas leyes del kirchnerismo y los macristas. ¿Pero participaría usted en un gabinete? ¿Quién gana? ¿Para qué vamos a hacer esa hipótesis si ninguno me ha ofrecido nada? Y esperemos que pase el 22 de octubre. Lo que sí, nosotros siempre hemos garantizado que tenga las condiciones de gobernabilidad quien es elegido presidente, porque eso lo indica el sentido común, lo indica lo que es la necesaria convivencia democrática. Ahora, de eso solo vamos a poder hablar después del 22 de octubre. Hasta el 22 de octubre nosotros trabajamos para conseguir la mayor cantidad de votos posible y, si es posible, participar de la segunda vuelta. Un abrazo, Schiaretti, muy gentil y, bueno, ciertamente suerte de cara al 22, muy generoso. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta la próxima. ¿Sabías que